En 1978, el teniente Javier Aguirre participó en una expedición del Instituto Geográfico Militar en un sector no cartografiado del desierto de Atacama. Durante 23 días, lo que comenzó como un desplazamiento controlado para el levantamiento topográfico de la frontera chileno-boliviana, se transformó en una secuencia de decisiones fallidas, señales ignoradas y una progresiva pérdida de control sobre la realidad misma. La misión, equipada con la más alta tecnología de la época, tenía un objetivo claro: trazar líneas definitivas sobre un vacío en el mapa. Sin embargo, los registros de campo del teniente comenzaron a mostrar inconsistencias que desafiaban la lógica y la física. Puntos de referencia que se movían, altitudes que fluctuaban sin explicación y un silencio tan absoluto que parecía una entidad física. Hasta que un registro de su teodolito, una medición angular imposible, cambió todo. ¿En qué momento una expedición deja de ser una misión y pasa a ser un error irreversible? Antes de contarte qué fue lo que se registró en los últimos informes de esta misión, comenta desde dónde estás viendo este documental y suscríbete al canal. Lo que sucedió después no consta en los registros oficiales. El conflicto principal se manifestó no como una tormenta de arena o una falla mecánica predecible, sino como una sutil pero persistente rebelión del propio terreno. Desde el tercer día, los instrumentos de Aguirre, un hombre cuya fe residía en la precisión matemática, comenzaron a fallar de formas inexplicables. La brújula magnética del sargento Morales giraba sin control en áreas específicas, mientras que el altímetro barométrico ofrecía lecturas que sugerían un descenso de cientos de metros en un terreno completamente plano. Estas anomalías fueron inicialmente atribuidas al mal de altura o a posibles depósitos minerales no catalogados, excusas técnicas para un fenómeno que escapaba a su comprensión. El aislamiento se hizo palpable no por la distancia, sino por la inutilidad de sus protocolos. El equipo, compuesto por Aguirre, el pragmático sargento Morales y el joven cabo Vargas, había sido advertido. Antes de adentrarse en la zona designada, una pequeña comunidad aymara se refirió a ese territorio como el lugar sordo, un sitio donde la tierra no se deja medir y las voces se pierden. Ignoraron el aviso, considerándolo una superstición local frente a su disciplina militar y su ciencia. Su guía, un anciano aymara llamado Simón, los acompañó solo hasta el borde de la vasta meseta salina. En el segundo día se negó a continuar, murmurando que allí ni el sol apunta bien, antes de darse la vuelta y desaparecer en el horizonte. El equipo continuó, confiado en sus mapas en blanco y en la certeza de que el mundo obedece a leyes universales. Esta confianza fue la primera baja de la expedición, una víctima silenciosa del vacío acústico que los envolvía. La sensación de que algo estaba fundamentalmente roto comenzó a afectar la dinámica del grupo. El sargento Morales, un veterano de varias campañas en terrenos difíciles, intentaba mantener la moral con explicaciones lógicas que sonaban cada vez más forzadas. Atribuía las lecturas erráticas a la fatiga o a la reverberación del calor extremo, pero sus ojos delataban una inquietud creciente. El cabo Vargas, cuya energía inicial era el motor del campamento, se volvió progresivamente más callado, limitándose a cumplir órdenes con una eficiencia mecánica que ocultaba un miedo latente. Las noches se volvieron el peor enemigo. El frío letal del desierto era predecible, pero el silencio no lo era. Era un silencio denso, opresivo, que parecía absorbir no solo el sonido, sino también los pensamientos. Las conversaciones cesaron, reemplazadas por una tensión no verbalizada, donde cada mirada confirmaba la duda que ninguno se atrevía a pronunciar. El día 7 marcó el primer punto de no retorno técnico. Aguirre, en un intento por verificar sus datos, ordenó establecer un punto de referencia fijo, un montículo de rocas claramente visible a unos 3 kilómetros al este. Pasaron 6 horas realizando mediciones triangulares desde distintos puntos. Cada cálculo arrojaba una ubicación diferente para el montículo. Desesperado, Aguirre tomó una fotografía con una lente de largo alcance, documentando su posición exacta en relación con una formación rocosa distintiva al fondo. Al día siguiente, el montículo de rocas seguía allí, pero la formación rocosa del fondo había desaparecido, reemplazada por una llanura vacía que se extendía hasta el infinito. El registro fotográfico se convirtió en la primera evidencia tangible de su delirio colectivo, o peor aún, de una realidad inestable que se negaba a ser documentada, desafiando la propia naturaleza de su misión. La paranoia comenzó a instalarse como una fina capa de polvo sobre cada pieza del equipo y cada miembro de la expedición. El teniente Aguirre se obsesionó con la recalibración de sus instrumentos, desmontando y montando el teodolito y el cronómetro hasta altas horas de la noche,
bajo la débil luz de un farol. Sus cuadernos de campo, que al principio eran un modelo de caligrafía técnica y orden, se llenaron de anotaciones tachadas, cálculos repetidos con resultados distintos y preguntas dirigidas a sí mismo. ¿Era su percepción la que fallaba? ¿Estaba sucumbiendo a los efectos de la altura y el aislamiento? Esta duda interna era más corrosiva que cualquier adversidad física. La presión por obtener resultados para el Instituto Geográfico Militar se transformó en un miedo profundo a registrar algo que no debería existir, algo que contradecía los pilares de su formación y su identidad. El sargento Morales, por su parte, reaccionó de manera opuesta. Abandonó el pragmatismo y comenzó a observar el entorno con una desconfianza casi animal. Dejó de confiar en los mapas y las brújulas, guiándose por el sol y las estrellas, solo para descubrir que estos también parecían traicionarlos. Una noche, afirmó haber visto las constelaciones del hemisferio sur en una posición anómala, un comentario que Aguirre descartó como un síntoma de agotamiento extremo, aunque lo anotó en su diario personal con una mezcla de temor y curiosidad científica. La unidad del equipo, forjada en la disciplina militar, se estaba desintegrando. Ya no eran un equipo de exploración, sino 3 individuos aislados, cada uno atrapado en su propia lucha contra un enemigo invisible que erosionaba la cordura desde dentro, utilizando el silencio y el espacio como sus principales armas. El aislamiento se volvió absoluto, no solo geográficamente, sino también comunicacionalmente. La radio de alta frecuencia, su único vínculo con el comando en Antofagasta, solo emitía estática. Al principio, lo atribuyeron a las condiciones atmosféricas o a la topografía. Sin embargo, incluso en las cimas de las colinas, donde la señal debía ser más clara, el silencio electrónico era total. Cada intento fallido de establecer contacto aumentaba la sensación de abandono. Estaban solos, sin posibilidad de solicitar ayuda, confirmar su posición o reportar las anomalías que estaban desmantelando su misión y su salud mental. Esta ausencia de apoyo externo magnificaba cada error y cada decisión. Sabían que cualquier paso en falso no podría ser corregido. La expedición había cruzado un umbral invisible, más allá del cual las reglas de la supervivencia habían cambiado drásticamente. Tras 12 días de mediciones inútiles y una creciente desesperación, la expedición se topó con un hallazgo inesperado que alteró el curso de su crisis. Mientras buscaban un terreno más estable para acampar, el cabo Vargas tropezó con un objeto metálico semienterrado en la arena. Era la esquina oxidada de una caja de herramientas. Con un esfuerzo renovado por la curiosidad, el equipo comenzó a excavar. Pronto desenterraron los restos de un campamento rudimentario, jirones de lona, latas de conserva corroídas y los restos de una hoguera que parecía haber sido abandonada apresuradamente. Los registros oficiales no mencionaban ninguna expedición anterior en este sector, ni militar ni civil. Este descubrimiento probaba que no eran los primeros en intentar medir lo inconmensurable, ni los primeros en enfrentarse a la hostilidad silenciosa de aquel lugar. El hallazgo más importante dentro del campamento abandonado fue un diario de campo, envuelto en cuero engrasado y sorprendentemente bien conservado a pesar del tiempo. Pertenecía a un geólogo llamado Matías Lira, fechado en 1943, parte de una expedición minera privada que, según los escritos, buscaba yacimientos de borato. Aguirre pasó toda la noche leyendo las páginas a la luz de una linterna, con Morales y Vargas escuchando en un silencio tenso. La caligrafía de Lira, inicialmente clara y científica, se volvía cada vez más errática y desesperada. Describía los mismos fenómenos que ellos estaban experimentando: brújulas que enloquecían, distancias que se expandían y contraían, y un silencio opresivo que, según sus palabras, se come las voces y los pensamientos. Era la confirmación de que no estaban locos. El diario del geólogo no solo validaba sus experiencias, sino que las llevaba a un nivel de extrañeza aún mayor. Lira escribió sobre cómo el paisaje parecía reorganizarse sutilmente durante la noche. Describió un fenómeno que llamó la respiración de la Tierra, una vibración casi imperceptible que coincidía con las fluctuaciones más drásticas de sus instrumentos. Pero la entrada final fue la más perturbadora. Las últimas páginas no contenían texto, solo una serie de cálculos astronómicos y un boceto detallado del cielo nocturno. Aguirre, con conocimientos de navegación astronómica, reconoció las constelaciones. El problema era que mostraba formaciones estelares que no deberían ser visibles desde el hemisferio sur, al menos no en esa configuración. El geólogo no solo estaba perdido en la Tierra, sino también bajo un cielo que no le correspondía. La revelación del diario actuó como un catalizador. El miedo latente se transformó en un pánico tangible y racional.
Ya no se enfrentaban a un simple error técnico o a un fenómeno geológico desconocido, sino a un patrón recurrente, un enigma letal inherente al propio lugar que ya había reclamado a una expedición anterior. La misión topográfica quedó oficialmente abortada en la mente de Aguirre. El único objetivo ahora era la supervivencia. Tomó una decisión crítica. Abandonarían el equipo pesado, incluyendo el teodolito que se había convertido en un símbolo de su fracaso, y tratarían de regresar sobre sus pasos, racionando el agua y los alimentos. La esperanza era que, al seguir su propio rastro, podrían escapar de la influencia de la anomalía. Era un plan lógico, basado en la única certeza que les quedaba, el camino que ya habían recorrido. Pero el desierto no estaba dispuesto a dejarlos ir. Al intentar seguir las huellas de sus vehículos y sus propias pisadas, descubrieron que el terreno parecía haberse reseteado. Las marcas que deberían haber sido claras sobre la superficie salina habían desaparecido en tramos, como si el viento las hubiera borrado selectivamente. Los puntos de referencia que habían fotografiado y anotado meticulosamente en sus mapas ya no estaban donde debían. Un cañón estrecho que habían cruzado 2 días antes y que era su principal referencia para el camino de vuelta simplemente ya no existía. En su lugar se extendía una llanura de arena y rocas idéntica a cualquier otra. Estaban atrapados en un laberinto sin paredes, donde el camino de regreso se borraba tan pronto como lo dejaban atrás. La constatación de que estaban caminando en círculos, a pesar de que la brújula, en las pocas zonas donde funcionaba, y el sol indicaban un rumbo recto hacia el oeste, fue el golpe definitivo para la moral del equipo. El cabo Vargas fue el primero en quebrarse. Durante una parada de mediodía, bajo un sol implacable, se sentó en el suelo y se negó a continuar, repitiendo en voz baja que no tenía sentido, que caminar es lo mismo que quedarse quieto. Aguirre y Morales tardaron casi 1 hora en convencerlo de que se levantara, pero su espíritu ya estaba roto. El joven entusiasta se había convertido en un autómata que caminaba por pura inercia, con la mirada perdida en un horizonte que se repetía hasta el infinito. La cohesión del grupo se mantenía solo por el hilo frágil de la disciplina militar. El desgaste físico era extremo, pero el colapso psicológico era mucho más rápido y devastador. La deshidratación y la malnutrición causaban alucinaciones visuales y auditivas. Empezaban a ver movimientos en la periferia de su visión, sombras fugaces que desaparecían al mirarlas directamente. Oían susurros en el viento, fragmentos de conversaciones que el silencio parecía imitar para burlarse de ellos. Aguirre, en su diario, intentaba mantener una perspectiva científica, anotando estos fenómenos como síntomas de estrés extremo. Sin embargo, una noche, los 3 hombres oyeron claramente el sonido de un motor de vehículo a lo lejos. La esperanza los hizo correr hacia una cresta cercana, disparando una bengala al cielo. No encontraron nada, solo el mismo silencio de siempre, ahora más pesado y burlón que nunca. El día 19, el sargento Morales tomó su propia decisión. Tras una jornada de caminata infructuosa, se detuvo frente a un vasto salar que brillaba con una blancura cegadora. Anunció, con una calma aterradora, que no daría un paso más. «Mi guerra termina aquí, teniente», dijo, sin mirar a Aguirre. «Este lugar no quiere que nos vayamos, y yo ya no voy a pelear». Se sentó sobre su mochila, sacó una fotografía de su familia, y se quedó inmóvil, mirando el horizonte vacío. No hubo discusión ni súplica. Aguirre entendió que la voluntad del sargento se había extinguido por completo. Dejarlo atrás fue el acto más difícil de su carrera militar. Una rendición tácita a la fuerza que los estaba desmantelando pieza por pieza. No con violencia, sino con una apatía infinita. Aguirre y Vargas continuaron solos, pero la dinámica entre ellos había cambiado. Ya no había un oficial al mando y un subordinado. Eran solo 2 hombres al borde del abismo, unidos por un terror compartido. Dejaron de hablar, conservando la energía y la saliva. La comunicación se redujo a gestos básicos. El mundo se había encogido a la necesidad inmediata. El siguiente sorbo de agua, el siguiente paso sobre la arena ardiente. La misión, los mapas, la ciencia, todo se había vuelto un recuerdo absurdo de otra vida. El único objetivo era sobrevivir a la siguiente hora. Aguirre seguía escribiendo en su diario, pero ya no era un informe. Se había convertido en un testamento. Una última tentativa de dejar constancia de que la razón y la lógica habían encontrado su límite en aquel pedazo de tierra olvidado por Dios. La noche del día 21, el cabo Vargas desapareció. No hubo gritos, ni lucha, ni rastro alguno. Simplemente no estaba. Habían acampado en una pequeña hondonada para protegerse del viento helado. Aguirre se despertó por una sensación de frío anormal,
y descubrió que el lugar de Vargas, a solo unos metros del suyo, estaba vacío. Su saco de dormir estaba allí, junto a su cantimplora medio llena. Las huellas alrededor del campamento eran confusas, como si hubiera caminado en círculos antes de desvanecerse en la oscuridad. Aguirre lo buscó durante horas, llamando su nombre hasta que su garganta quedó en carne viva. La única respuesta fue el eco de su propia voz, rápidamente devorado por el silencio del desierto. Ahora estaba completamente solo. La soledad total en un entorno que desafiaba activamente la cordura fue la prueba final para el teniente Aguirre. Sin la presencia de otros para validar su percepción, la frontera entre la realidad y la alucinación se disolvió por completo. Continuó caminando, aunque ya no sabía hacia dónde ni por qué. Su diario se llenó de dibujos extraños, mapas de lugares imaginarios y reflexiones inconexas sobre la naturaleza del espacio y del tiempo. Anotó que las estrellas por la noche ya no formaban constelaciones conocidas, sino patrones geométricos que cambiaban lentamente. Describió el sol como un ojo indiferente en un cielo de metal. Su mente, entrenada para medir y ordenar el mundo, se había rendido y ahora intentaba crear un nuevo orden a partir del caos que lo rodeaba. El cuerpo de Aguirre, sin embargo, seguía funcionando por puro instinto de supervivencia. Encontró una pequeña fuente de agua salobre, suficiente para mantenerse con vida. Los días se fusionaron en un ciclo monótono de caminar bajo el sol y temblar bajo las estrellas. Perdió la noción del tiempo. Su último registro coherente en el diario está fechado como día, no lo sé. En él, describe una extraña calma. Escribe que ha dejado de luchar contra el desierto y ha empezado a escucharlo. Afirma que el silencio no está vacío, sino lleno de información, de una geometría que sus instrumentos no podían leer. No estábamos perdidos. Concluye en una frase casi ilegible. Estábamos siendo medidos. Después de esa entrada, el diario solo contiene páginas en blanco. Semanas después, una patrulla fronteriza de carabineros, desviada de su ruta habitual por una tormenta de arena, encontró al teniente Javier Aguirre. Estaba a más de 80 kilómetros de la zona de búsqueda oficial, caminando sin rumbo fijo en un estado de deshidratación severa y colapso psicótico agudo. No reconoció a sus rescatadores y se resistió violentamente, gritando sobre ángulos incorrectos y mapas que mienten. Llevaba consigo su diario de campo, que fue inmediatamente confiscado por la inteligencia militar. Del sargento Morales y del cabo Vargas nunca se encontró ni el más mínimo rastro. Sus nombres se sumaron a la larga lista de desaparecidos en la inmensidad del Atacama, una estadística más en un desierto experto en guardar secretos. El informe oficial de las Fuerzas Armadas de Chile, emitido 6 meses después, archivó el incidente bajo el código 3G78. La conclusión fue escueta y definitiva. La expedición fracasó debido a errores de navegación exacerbados por las condiciones climáticas extremas y los efectos fisiológicos de la altitud. Las inconsistencias en los registros de Aguirre fueron atribuidas a un delirio inducido por el estrés, y su testimonio fue declarado como no fiable. El diario, junto con las fotografías y los datos topográficos recogidos, fue clasificado como secreto de Estado por un periodo de 50 años. La anomalía del lugar sordo fue oficialmente negada y borrada de cualquier registro público. La misión, simplemente, nunca logró sus objetivos. Javier Aguirre nunca se recuperó. Pasó el resto de su vida internado en el Hospital Psiquiátrico Militar de Santiago. Los médicos lo diagnosticaron con un trastorno esquizotípico severo, provocado por un trauma extremo. Perdió la capacidad de procesar conceptos espaciales básicos. No podía distinguir entre izquierda y derecha, cerca y lejos. Un hombre que había dedicado su vida a definir el mundo con líneas y coordenadas, ahora vivía en una realidad sin dimensiones. Su familia relató que pasaba horas dibujando mapas en las paredes de su habitación, mapas de un lugar que no existía en la Tierra, mientras susurraba sobre un silencio que tenía forma y un espacio que respiraba. El teniente Aguirre no regresó de la expedición. Solo su cuerpo lo hizo. Lo que encontraron en el silencio de Atacama nunca fue divulgado. El diario de Aguirre, si aún existe,
permanece oculto en algún archivo militar, considerado el desvarío de una mente rota. La zona sigue sin estar cartografiada con precisión hasta el día de hoy. Otros equipos han intentado completar el levantamiento topográfico a lo largo de los años, utilizando tecnología GPS y satelital mucho más avanzada. Sin embargo, los informes modernos, aunque no son públicos, hablan de interferencias electromagnéticas anómalas y discrepancias de datos persistentes en ese sector específico de la frontera. Las advertencias de la comunidad aymara siguen siendo las mismas. Es un lugar donde la tierra no se deja medir. Un lugar que rechaza ser definido. El caso de la expedición de 1978 se convirtió en una leyenda silenciosa dentro de ciertos círculos del ejército chileno. Una historia de advertencia sobre los límites de la ciencia y la arrogancia humana. La versión oficial se mantuvo firme, protegiendo la reputación de las Fuerzas Armadas y evitando preguntas incómodas. ¿Qué ocurrió realmente con Morales y Vargas? ¿Qué fenómeno físico o psicológico pudo causar un colapso tan completo en un equipo de militares entrenados? Las respuestas, si es que existen, quedaron enterradas bajo la arena y el secreto de Estado. El desierto, con su paciencia geológica, guarda la verdad, indiferente a los intentos humanos de trazar líneas sobre su inmensidad. La historia del teniente Aguirre es un recordatorio inquietante de que no todos los vacíos en un mapa están esperando a ser llenados. Algunos vacíos son deliberados, espacios donde las leyes conocidas de nuestro mundo parecen estar suspendidas. La misión no fracasó por un error humano o una falla técnica. Fracasó porque se encontró con algo para lo que no existían protocolos. La evidencia de que la realidad objetiva, la base de toda ciencia y exploración, podía ser localmente maleable. El hombre que fue a medir el mundo terminó siendo desmedido por él, perdiendo no solo su rumbo, sino su propia estructura mental en el proceso. El informe oficial citó errores humanos, pero en el desierto, la Tierra sigue sin obedecer a los mapas, esperando a los próximos que intenten medir su silencio. La tragedia de Aguirre y su equipo no reside en su desaparición o en su locura, sino en el hecho de que encontraron una verdad que nadie estaba dispuesto a escuchar. Una verdad que sugiere que, a pesar de toda nuestra tecnología y conocimiento, apenas hemos arañado la superficie de los misterios que nuestro propio planeta alberga, y que algunos lugares es mejor dejarlos en blanco, como un respetuoso reconocimiento de nuestra propia ignorancia y fragilidad. Si crees que no toda expedición termina cuando se cierra el informe, comparte este video. Suscríbete para más registros reales que nunca debieron ser ignorados. De acuerdo, aquí está el bloque 1, siguiendo rigurosamente todas las instrucciones y basándose en la premisa proporcionada. Acto 1. Introducción y contexto de la dificultad. En 1978, el teniente Javier Aguirre participó en una expedición del Instituto Geográfico Militar en un sector no cartografiado del desierto de Atacama. Durante 23 días, lo que comenzó como un desplazamiento controlado para el levantamiento topográfico de la frontera chileno-boliviana, se transformó en una secuencia de decisiones fallidas, señales ignoradas y una progresiva pérdida de control sobre la realidad misma. La misión, designada con el código IGM 78-B4, estaba equipada con la más alta tecnología de la época: teodolitos Wild T2, cronómetros de precisión suiza y equipos de radio de largo alcance, herramientas que representaban el pináculo de la certeza científica. El objetivo era claro e inequívoco: trazar líneas definitivas sobre un vacío en el mapa, un área de más de 200 kilómetros cuadrados que figuraba en los archivos como datos insuficientes. Aguirre, un cartógrafo metódico de 32 años, cuya fe residía en la precisión matemática, lideraba un equipo de especialistas convencidos de que cualquier terreno, por hostil que fuera, podía ser sometido a la lógica de la trigonometría. Sin embargo, los registros de campo del teniente comenzaron a mostrar inconsistencias que desafiaban no solo la lógica, sino las propias leyes de la física. Puntos de referencia que se movían sin causa aparente, altitudes que fluctuaban en cientos de metros en un terreno completamente plano, y un silencio tan absoluto que parecía una entidad física, capaz de amortiguar incluso el ruido de sus propios pensamientos. Hasta que un registro de su teodolito, una medición angular imposible que negaba la geometría euclidiana, cambió todo.
¿En qué momento una expedición deja de ser una misión y pasa a ser un error irreversible? Antes de contarte qué fue lo que se registró en los últimos informes de esta misión, comenta desde dónde estás viendo este documental y suscríbete al canal. Lo que sucedió después no consta en los registros oficiales. El conflicto principal se manifestó no como una tormenta de arena o una falla mecánica predecible, sino como una sutil pero persistente rebelión del propio terreno. Desde el tercer día de la expedición, los instrumentos de Aguirre, un hombre cuya carrera se había construido sobre la base de datos verificables, comenzaron a fallar de formas inexplicables. La brújula magnética del sargento Morales, un modelo militar estándar conocido por su fiabilidad, giraba sin control en áreas específicas, como si el polo norte magnético fuera una entidad itinerante. Simultáneamente, el altímetro barométrico ofrecía lecturas que sugerían un descenso de 300 metros en una meseta salina cuya planitud era visualmente perfecta. Estas anomalías fueron inicialmente atribuidas a excusas técnicas plausibles, el mal de altura, que puede afectar la percepción, o la presencia de masivos depósitos minerales no catalogados que podrían interferir con los campos magnéticos. Eran explicaciones racionales para un fenómeno que escapaba a su comprensión, un intento de encajar la creciente extrañeza en los manuales de procedimiento. El aislamiento se hizo palpable, no por la distancia recorrida, sino por la creciente e innegable inutilidad de sus protocolos, su ciencia y su entrenamiento, frente a un entorno que se negaba activamente a ser medido. La certeza se estaba convirtiendo en el recurso más escaso. El equipo, compuesto por el teniente Aguirre, el pragmático sargento Morales y el joven y enérgico cabo Vargas, había sido advertido. Antes de adentrarse en la zona designada para el levantamiento, una pequeña y aislada comunidad aymara, la última señal de civilización que encontraron, se refirió a ese territorio como el lugar sordo. Según los ancianos, era un sitio donde la tierra no se deja medir, donde las voces se pierden y las distancias engañan a los ojos. Ignoraron el aviso, catalogándolo como una superstición local, el folclore de un pueblo aislado frente a la disciplina militar y la ciencia empírica que ellos representaban. Su guía, un anciano aymara llamado Simón, cuyo rostro parecía tallado por el mismo viento del desierto, los acompañó solo hasta el borde de la vasta meseta salina que marcaba el inicio del sector no cartografiado. En la mañana del segundo día, se negó a continuar, deteniendo su mula y señalando el horizonte vacío con un gesto de finalidad. Murmuró que, allí, ni el sol apunta bien, antes de darse la vuelta y desaparecer lentamente, sin mirar atrás. El equipo continuó su avance, confiado en sus mapas en blanco y en la certeza inquebrantable de que el mundo físico obedece a leyes universales y predecibles. Esta confianza, tan sólida como el acero de sus herramientas, fue la primera baja de la expedición, una víctima silenciosa del vacío acústico y lógico que comenzaba a envolverlos. La sensación de que algo estaba fundamentalmente roto comenzó a erosionar la dinámica del grupo mucho antes de que se admitiera en voz alta. El sargento Morales, un veterano de varias campañas en terrenos difíciles, desde la Patagonia hasta la selva, intentaba mantener la moral con explicaciones lógicas que sonaban cada vez más forzadas y huecas. Atribuía las lecturas erráticas a la fatiga acumulada, a la reverberación del calor extremo que podía crear espejismos o a simples fallos de calibración. Pero sus ojos, constantemente escudriñando el horizonte, delataban una inquietud profunda y creciente. El cabo Vargas, cuya energía inicial y entusiasmo juvenil habían sido el motor del campamento durante los primeros días, se volvió progresivamente más callado, casi taciturno. Se limitaba a cumplir órdenes con una eficiencia mecánica que apenas lograba ocultar un miedo latente, una tensión que se acumulaba en sus hombros. Las noches se convirtieron en el peor enemigo. El frío letal del desierto era una amenaza predecible y manejable, pero el silencio no lo era. Era un silencio denso, opresivo, que parecía absorber no solo el sonido, sino también los pensamientos y la voluntad. Las conversaciones triviales para pasar el tiempo cesaron, reemplazadas por una tensión no verbalizada, donde cada mirada de reojo confirmaba la duda que ninguno se atrevía a pronunciar, que tal vez no eran sus instrumentos los que estaban fallando, sino la propia realidad. El día 14 de agosto de 1978 marcó el primer punto de no retorno técnico, el momento en que la duda se solidificó en una evidencia irrefutable. Aguirre, en un intento desesperado por verificar sus datos y restablecer una línea base fiable, ordenó establecer un punto de referencia fijo. Eligieron un montículo de rocas negras, claramente visible y distintivo, a unos 3 kilómetros al este de su posición. Pasaron las siguientes 6 horas realizando una serie de mediciones triangulares desde distintos puntos, un procedimiento estándar en topografía para confirmar una posición con absoluta certeza. Cada cálculo, sin embargo, arrojaba una ubicación diferente para el montículo, con variaciones de hasta 500 metros. Frustrado y al borde de la incredulidad, Aguirre tomó una fotografía con una lente de largo alcance.
documentando la posición exacta del montículo en relación con una formación rocosa muy particular en forma de aguja que se recortaba en el fondo. Al día siguiente, tras una noche de vientos extrañamente calmados, el montículo de rocas seguía allí, inalterado. Pero la formación rocosa del fondo, su referencia secundaria, había desaparecido por completo, reemplazada por una llanura vacía que se extendía hasta el infinito. El registro fotográfico se convirtió en la primera evidencia tangible de su delirio colectivo, o peor aún, de una realidad inestable que se negaba a ser documentada, desafiando la propia naturaleza de su misión y la cordura de quienes intentaban llevarla a cabo. La paranoia comenzó a instalarse como una fina capa de polvo salino sobre cada pieza del equipo y cada miembro de la expedición. El teniente Aguirre, el hombre de la lógica, se obsesionó con la recalibración compulsiva de sus instrumentos. Desmontaba y montaba el teodolito y el cronómetro hasta altas horas de la noche, bajo la débil y parpadeante luz de un farol de gas, buscando un error mecánico que justificara el caos. Sus cuadernos de campo, que al principio eran un modelo de caligrafía técnica y orden prusiano, se llenaron de anotaciones tachadas, cálculos repetidos docenas de veces con resultados distintos, y preguntas febriles dirigidas a sí mismo en los márgenes. ¿Falla la percepción? ¿Efectos de la hipoxia no documentados? ¿Es posible que la luz se curve en esta zona? Esta duda interna, la traición de su propia mente y de las ciencias en las que había basado su vida, era más corrosiva que cualquier adversidad física que el desierto pudiera presentar. La presión por obtener resultados para el Instituto Geográfico Militar se había transformado en un miedo profundo y paralizante a registrar algo que no debería existir, algo que contradecía los pilares de su formación, su identidad y su comprensión del universo. Temía que el mapa que estaba destinado a dibujar no fuera de un lugar en la Tierra, sino de su propia desintegración mental. De acuerdo. Aquí está el bloque 2, compuesto por 7 parágrafos que continúan la historia desde el punto exacto donde se detuvo, siguiendo rigurosamente todas las instrucciones proporcionadas. El sargento Morales, por su parte, reaccionó de manera diametralmente opuesta al intelectualismo torturado de su superior. Abandonó por completo el pragmatismo que lo había caracterizado y comenzó a observar el entorno con una desconfianza casi animal, un instinto primario de supervivencia que su entrenamiento militar nunca le había enseñado. Dejó de confiar en los mapas, que ahora consideraba ficciones inútiles, y en las brújulas, que trataba como objetos embrujados. Empezó a guiarse por el sol y las estrellas, las herramientas de navegación más antiguas de la humanidad, solo para descubrir con un horror silencioso que estos también parecían traicionarlos. Aguirre descartó el comentario como un síntoma de agotamiento extremo y deshidratación leve, aunque lo anotó meticulosamente en su diario personal con una mezcla de temor y curiosidad científica. La unidad del equipo, forjada en la rígida disciplina militar, se estaba desintegrando a nivel fundamental. Ya no eran un equipo de exploración topográfica, sino 3 individuos aislados, cada uno atrapado en su propia lucha contra un enemigo invisible que erosionaba la cordura desde dentro, utilizando el silencio, el espacio y la luz de estrellas muertas como sus principales armas. El aislamiento se volvió absoluto no solo geográficamente, sino también comunicacionalmente, sellando su destino de una forma mucho más tangible que cualquier distancia. La radio de alta frecuencia, un modelo Collins KWM-2 que era el orgullo del regimiento, su único vínculo con el comando en Antofagasta, solo emitía una estática blanca y vacía. Al principio, durante los primeros días, lo atribuyeron a las condiciones atmosféricas o a la particular topografía de los cañones andinos, que podían crear zonas de sombra para las ondas de radio. Sin embargo, incluso en las cimas de las colinas más altas, donde la señal debía ser más clara y potente,
El silencio electrónico era total y absoluto. Cada intento fallido de establecer contacto, realizado puntualmente a las 08 y a las 20 horas según el protocolo, aumentaba la sensación corrosiva de abandono. No era un fallo del equipo. El generador funcionaba, los indicadores se encendían. Era como si el mundo exterior hubiera dejado de existir. Estaban solos, sin posibilidad de solicitar ayuda, confirmar su posición, o lo que era peor, reportar las anomalías que estaban desmantelando sistemáticamente su misión y su salud mental. Esta ausencia de apoyo externo magnificaba el peso de cada error y cada decisión. Sabían que cualquier paso en falso, cualquier lesión, cualquier cálculo equivocado, no podría ser corregido. La expedición había cruzado un umbral invisible, más allá del cual las reglas de la supervivencia habían cambiado drásticamente. Tras 12 días de mediciones inútiles y una creciente desesperación que se había instalado como un cuarto miembro del equipo, la expedición se topó con un hallazgo inesperado que alteró temporalmente el curso de su crisis. Mientras buscaban un terreno más estable para acampar, protegidos de un viento que arrastraba arena fina como agujas, el cabo Vargas tropezó con un objeto metálico semienterrado en la arena. No era una roca, era la esquina oxidada de una caja de herramientas de acero, de un modelo que no se fabricaba desde hacía décadas. Con un esfuerzo renovado por una curiosidad casi olvidada, el equipo comenzó a excavar con sus palas y sus propias manos. Pronto desenterraron los restos de un campamento rudimentario. Jirones de lona endurecida por el sol, latas de conserva de una marca desconocida, corroídas hasta casi desintegrarse, y los restos de una hoguera que parecía haber sido abandonada apresuradamente, con la leña a medio quemar. Los registros oficiales del Instituto Geográfico Militar no mencionaban ninguna expedición anterior en este sector, ni militar ni civil. Este descubrimiento era una prueba tangible y escalofriante de que no eran los primeros en intentar medir lo inconmensurable, ni, presumiblemente, los primeros en enfrentarse a la hostilidad silenciosa y enloquecedora de aquel lugar. La soledad que sentían se vio reemplazada por una sensación aún más inquietante, la de estar repitiendo una tragedia. El hallazgo más importante dentro del campamento abandonado, y el que marcaría el principio del fin, fue un diario de campo. Estaba envuelto en un trozo de cuero engrasado y metido dentro de una lata de galletas, lo que lo había mantenido sorprendentemente bien conservado a pesar del tiempo y los elementos. Pertenecía a un geólogo llamado Matías Lira, y las entradas estaban fechadas en 1943. Formaba parte de una expedición minera privada que, según los escritos, buscaba yacimientos de borato para el esfuerzo de guerra. Aguirre pasó toda la noche leyendo las páginas a la luz temblorosa de una linterna, con Morales y Vargas escuchando en un silencio tenso, casi religioso. La caligrafía de Lira, inicialmente clara, ordenada y científica, se volvía cada vez más errática y desesperada a medida que avanzaban las páginas. Describía con una precisión aterradora los mismos fenómenos que ellos estaban experimentando. Brújulas que enloquecían en puntos específicos que él llamaba nodos ciegos, distancias que se expandían y contraían como si el espacio fuera elástico, y un silencio opresivo que, según sus palabras, se come las voces y los pensamientos, dejando solo el zumbido de tu propia sangre. Era la confirmación definitiva de que no estaban locos. Era la prueba de que el horror era real, objetivo y, sobre todo, recurrente. El diario del geólogo no solo validaba sus experiencias, sino que las llevaba a un nivel de extrañeza aún mayor, empujándolos más allá de los límites de lo que consideraban posible. Lira, en su intento por racionalizar lo que ocurría, escribió sobre cómo el paisaje parecía reorganizarse sutilmente durante la noche, como si estuvieran en un escenario cuyas piezas se movían cuando el telón caía. Describió un fenómeno que llamó la respiración de la Tierra, una vibración casi imperceptible, de muy baja frecuencia, que sentía a través de las suelas de sus botas y que coincidía con las fluctuaciones más drásticas de sus instrumentos geodésicos. Pero la entrada final, fechada el 2 de noviembre de 1943, fue la más perturbadora. Las últimas páginas no contenían texto, solo una serie de complejos cálculos astronómicos y un boceto detallado del cielo nocturno, dibujado con una mano temblorosa pero experta. Aguirre, con sus conocimientos de navegación astronómica, reconoció las constelaciones de inmediato.
El problema era que el dibujo mostraba formaciones estelares como una versión distorsionada de Orión junto a la Cruz del Sur, que no deberían ser visibles simultáneamente desde el hemisferio sur, al menos no en esa configuración imposible. El geólogo Matías Lira no solo estaba perdido en la Tierra, estaba perdido bajo un cielo que no le correspondía. La revelación contenida en el diario actuó como un catalizador químico, transformando el miedo latente y la ansiedad en un pánico tangible y completamente racional. Ya no se enfrentaban a un simple error técnico, a un fenómeno geológico desconocido o a los efectos del aislamiento en sus mentes. Se enfrentaban a un patrón recurrente, a un enigma letal inherente al propio lugar, que ya se había cobrado, presumiblemente, a una expedición anterior, sin dejar rastro en la historia oficial. La misión topográfica, el objetivo de trazar líneas en un mapa, quedó oficialmente abortada en la mente de Aguirre en ese preciso instante. Se había convertido en una broma macabra. El único objetivo ahora era la supervivencia. Tomó una decisión crítica, la primera en días, que no estaba basada en la esperanza de cumplir su deber, sino en el instinto de escapar. Abandonarían el equipo pesado, incluyendo el teodolito Wild T2, que se había convertido en un inútil y pesado símbolo de su fracaso, y tratarían de regresar sobre sus pasos, racionando el agua y los alimentos al máximo. La esperanza, frágil y recién nacida, era que al seguir su propio rastro, podrían escapar de la influencia de la anomalía. Era un plan lógico, desesperado, basado en la única certeza que creían que les quedaba, el camino que ya habían recorrido. Pero el desierto, o la fuerza que lo habitaba, no estaba dispuesto a dejarlos ir tan fácilmente. Al intentar seguir las huellas de sus vehículos y sus propias pisadas, una tarea que debería haber sido sencilla en la superficie salina y arenosa, descubrieron que el terreno parecía haberse reseteado, como una pizarra borrada. Las marcas de los neumáticos, que deberían haber sido claras y profundas, habían desaparecido en largos tramos, no por la acción del viento, que había estado extrañamente calmado, sino como si el suelo las hubiera absorbido. Los puntos de referencia que habían fotografiado y anotado meticulosamente en sus mapas, una roca con forma de yunque, un grupo de 3 cactus solitarios, un afloramiento de cuarzo, ya no estaban donde debían. Un cañón estrecho que habían cruzado 2 días antes y que era su principal referencia geográfica para el camino de vuelta, simplemente ya no existía. En su lugar se extendía una llanura de arena y rocas idéntica a cualquier otra, un paisaje anónimo y repetitivo. La certeza de su plan de escape se desvaneció en pocas horas, reemplazada por una verdad aterradora. Estaban atrapados en un laberinto sin paredes, donde el camino de regreso se borraba tan pronto como lo dejaban atrás, condenándolos a vagar en un presente perpetuo y sin salida. De acuerdo, aquí está el bloque 3, compuesto por 7 párrafos, que continúan la historia desde el punto exacto donde se detuvo, siguiendo rigurosamente todas las instrucciones proporcionadas. La constatación de que estaban caminando en círculos, a pesar de que la brújula, en las pocas zonas donde funcionaba, y el sol indicaban un rumbo recto hacia el oeste, fue el golpe definitivo para la ya fracturada moral del equipo. El cabo Vargas, el más joven y hasta entonces el más resiliente, fue el primero en quebrarse de forma visible. Durante una parada de mediodía, bajo un sol implacable que blanqueaba el cielo y hacía vibrar el aire, se sentó bruscamente en el suelo y se negó a continuar. Con la cabeza entre las manos, comenzó a repetir en voz baja, casi en un susurro monótono, que no tenía sentido, que caminar es lo mismo que quedarse quieto aquí. Aguirre, recurriendo a los últimos vestigios de su autoridad, intentó razonar con él, luego le ordenó que se pusiera en pie. Morales, por su parte, simplemente lo observaba con una mirada vacía, desprovista de toda empatía, como si reconociera en el joven soldado el reflejo de su propia rendición inminente. Tardaron casi 1 hora en convencerlo de que se levantara, no mediante la lógica ni la disciplina, sino arrastrándolo físicamente. Su espíritu, sin embargo, ya estaba roto. El joven entusiasta se había convertido en un autómata que caminaba por pura inercia, con la mirada perdida en un horizonte que se repetía hasta el infinito, una copia idéntica del que acababan de dejar atrás. La cohesión del grupo se mantenía solo por el hilo frágil de un instinto de supervivencia que ya no buscaba excavar, sino simplemente posponer lo inevitable. El desgaste físico era extremo, pero el colapso psicológico era mucho más rápido y devastador, alimentándose de la desnutrición y la deshidratación para distorsionar la realidad de formas cada vez más crueles. La falta de agua y de alimentos adecuados comenzó a causar alucinaciones visuales y auditivas que los 3 hombres experimentaron, aunque ninguno se atrevía a comentarlas por miedo a ser el único. Perdía la razón. Empezaron a ver movimientos fugaces en la periferia de su visión, sombras que se deslizaban entre las rocas y que desaparecían al mirarlas directamente. Oían susurros en el viento,
fragmentos de conversaciones o música lejana que el silencio parecía imitar para burlarse de ellos. Aguirre, en su diario, intentaba mantener una perspectiva científica, anotando estos fenómenos como posibles síntomas de estrés extremo y privación sensorial. Sin embargo, una noche, la alucinación se volvió colectiva y demasiado real para ser ignorada. Los 3 hombres oyeron claramente el sonido de un motor de vehículo a lo lejos, acercándose. La esperanza, un sentimiento casi olvidado, los hizo correr desesperadamente hacia una cresta cercana, disparando una bengala al cielo, cuya luz roja pintó las nubes de un color sangriento. No encontraron nada, solo el mismo silencio de siempre, ahora más pesado, más profundo y más burlón que nunca. El desierto les había mostrado una salida solo para arrebatársela, un acto de crueldad psicológica que los dejó más rotos que antes. El día 19, tras otra jornada de caminata infructuosa que los devolvió a un paraje que jurarían haber cruzado 2 días antes, el sargento Morales tomó su propia decisión. Se detuvo frente a un vasto salar que brillaba bajo el sol de la tarde con una blancura cegadora y dolorosa. Anunció con una calma aterradora que contrastaba con el pánico latente de los últimos días que no daría un paso más. «Mi guerra termina aquí, teniente», dijo, sin mirar a Aguirre, con la voz ronca por la sed. «Este lugar no quiere que nos vayamos, y yo ya no voy a pelear». Se sentó sobre su mochila, sacó de su bolsillo una fotografía gastada de su familia y se quedó inmóvil, mirando el horizonte vacío como si pudiera ver algo que ellos no podían. No hubo discusión, ni súplicas, ni intentos de persuasión. Aguirre, en ese momento, comprendió que la voluntad del sargento se había extinguido por completo, como una llama privada de oxígeno. Dejarlo atrás fue el acto más difícil de su carrera militar, una violación directa de su código, pero también una rendición tácita a la fuerza que los estaba desmantelando pieza por pieza, no con violencia, sino con una apatía infinita y geológica. Se marcharon, dejando a Morales convertirse en otra roca más en el paisaje, una estatua de la desesperación. Aguirre y el cabo Vargas continuaron solos, pero la dinámica entre ellos había cambiado de forma irreversible. Ya no había un oficial al mando y un subordinado cumpliendo órdenes. Eran solo 2 hombres al borde del abismo, unidos por un terror compartido y un silencio que lo decía todo. Dejaron de hablar por completo, conservando la energía y la saliva para el esfuerzo de poner un pie delante del otro. La comunicación se redujo a gestos básicos, una señal para detenerse, un asentimiento para continuar, un dedo apuntando a la última ración de agua. El mundo se había encogido a la necesidad inmediata, el siguiente sorbo de agua, el siguiente paso sobre la arena ardiente, la búsqueda de una sombra mínima para sobrevivir al mediodía, la misión, los mapas, la ciencia, el ejército. Todo se había vuelto un recuerdo absurdo y lejano de otra vida, de otro mundo donde las cosas tenían sentido. El único objetivo era sobrevivir a la siguiente hora, al siguiente amanecer. Aguirre seguía escribiendo en su diario cada noche, pero ya no era un informe técnico. Se había convertido en un testamento, en una última y desesperada tentativa de dejar constancia de que la razón y la lógica habían encontrado su límite en aquel pedazo de tierra olvidado por el tiempo y la física. La noche del día 21, el cabo Vargas desapareció. No hubo gritos, ni lucha, ni rastro alguno que indicara un suceso violento. Simplemente se desvaneció. Habían acampado en una pequeña hondonada para protegerse del viento helado que descendía de la cordillera, una rutina que ya realizaban de forma mecánica. Aguirre se despertó en mitad de la noche, no por un ruido, sino por una repentina sensación de frío anormal, una ausencia. Al encender su linterna, descubrió que el lugar de Vargas, a solo unos metros del suyo, estaba vacío. Su saco de dormir estaba allí, extendido como si acabara de levantarse. Y junto a él, su cantimplora medio llena, un recurso más valioso que el oro en su situación. Aguirre pasó las siguientes horas buscándolo, llamando su nombre hasta que su garganta quedó en carne viva, una voz frágil contra una inmensidad que no respondía. Las huellas alrededor del campamento eran confusas e inquietantes.
parecían indicar que Vargas había caminado en círculos cerrados, cada vez más pequeños, antes de que las pisadas simplemente se detuvieran en medio de un terreno llano, como si hubiera sido levantado del suelo. La única respuesta a sus gritos fue el eco de su propia voz, rápidamente devorado por el silencio del desierto. Ahora estaba completamente, absolutamente solo. La soledad total en un entorno que desafiaba activamente la cordura fue la prueba final para la mente del teniente Aguirre. Sin la presencia de otros para validar su percepción, la frágil frontera entre la realidad y la alucinación se disolvió por completo, como la sal en el agua. Continuó caminando, aunque ya no sabía hacia dónde ni por qué, movido por un impulso animal que su conciencia ya no controlaba. Su diario, su último anclaje a la lógica, se llenó de dibujos extraños, mapas de lugares imaginarios con geografías imposibles y reflexiones inconexas sobre la naturaleza del espacio y el tiempo. Anotó, con una caligrafía temblorosa, que las estrellas por la noche ya no formaban las constelaciones conocidas, sino patrones geométricos complejos que cambiaban lentamente, como si el firmamento fuera un mecanismo de relojería descompuesto. Describió el Sol no como una estrella, sino como un ojo indiferente en un cielo de metal. Su mente, entrenada durante años para medir, ordenar y definir el mundo, se había rendido a la evidencia de lo imposible, y ahora intentaba desesperadamente crear un nuevo orden a partir del caos que lo rodeaba. Un mapa coherente para un territorio incoherente. El cuerpo de Aguirre, sin embargo, seguía funcionando por puro instinto de supervivencia, una máquina biológica ajena a la desintegración de su mente. Encontró una pequeña fuente de agua salobre, un manantial casi seco que goteaba de una fisura en una roca, lo suficiente para mantenerse con vida un día más. Los días se fusionaron en un ciclo monótono e indistinguible de caminar bajo el sol abrasador y temblar bajo las estrellas extrañas. Perdió por completo la noción del tiempo. Su último registro coherente en el diario está fechado como Día no lo sé. En él, con una letra sorprendentemente clara, describe una extraña y lúcida calma. Escribe que ha dejado de luchar contra el desierto y ha empezado a escucharlo. Afirma que el silencio no está vacío, sino que está lleno de información, de una geometría compleja que sus instrumentos no podían leer ni sus sentidos comprender. No estábamos perdidos, concluye en una frase casi ilegible, arañada en el papel. Estábamos siendo medidos. Después de esa entrada, el diario solo contiene varias páginas en blanco, un silencio final que refleja el del propio paisaje. La expedición había terminado. La observación, sin embargo, acababa de empezar. De acuerdo. Aquí está el bloque 4, compuesto por 7 parágrafos que continúan la historia desde el punto exacto donde se detuvo, siguiendo rigurosamente todas las instrucciones proporcionadas. De acuerdo. Aquí está el bloque 4, compuesto por 7 parágrafos que continúan la historia desde el punto exacto donde se detuvo, siguiendo rigurosamente todas las instrucciones proporcionadas. De acuerdo. Aquí está el bloque 4, compuesto por 7 parágrafos que continúan la historia desde el punto exacto donde se detuvo, siguiendo rigurosamente todas las instrucciones proporcionadas. De acuerdo. Aquí está el bloque 4, compuesto por 7 parágrafos que continúan la historia desde el punto exacto. Pasaba las noches en silencio, desmontando y limpiando su fusil SIG SG-510, un arma completamente inútil en aquel contexto, pero cuyo mecanismo predecible y tangible parecía ser su último anclaje a un mundo ordenado. El cabo Vargas, por su parte, se sumió en un mutismo casi absoluto, respondiendo a las preguntas con monosílabos o simples gestos. Sus ojos, antes llenos de energía, ahora estaban vacíos, constantemente escudriñando el horizonte como si esperara ver los hilos de la marioneta que los controlaba. Aguirre, consciente de que estaba perdiendo el control no solo de la misión, sino de sus hombres, sentía una presión insoportable. Anotó en su diario: liderar aquí no es dirigir, es presidir un lento funeral. Cada orden que doy suena a una mentira. El ambiente no solo es hostil, se siente vigilante. Tengo la certeza de que no estamos solos, pero no en el sentido de que haya alguien más. Es el lugar el que observa.
En un último y desesperado intento por recuperar el control a través de la ciencia, Aguirre concibió una nueva y audaz estrategia. Si no podían navegar a través de la anomalía, intentarían cartografiarla. Propuso que dejaran de intentar escapar y se dedicaran a estudiar el fenómeno que los retenía. Durante los siguientes 3 días, transformaron su campamento en una estación de observación improvisada. Utilizando un sistema de cuadrículas dibujado en sus mapas, comenzaron a tomar mediciones sistemáticas no del terreno, sino de los errores de sus instrumentos. Registraban la ubicación exacta de los nodos ciegos, donde las brújulas giraban sin control, las zonas donde los altímetros daban lecturas fluctuantes y los puntos desde los cuales se producían las distorsiones visuales del paisaje. El objetivo de Aguirre era encontrar un patrón, una lógica subyacente a la locura, creyendo que si podía entender las reglas de aquel lugar, podría encontrar una laguna para escapar. Esta nueva misión les devolvió un propósito temporal, una ilusión de control que los sacó de su letargo. Por un breve periodo, volvieron a ser un equipo científico, luchando contra lo desconocido con datos y observaciones, la única forma de combate que realmente entendían. El fracaso de esta última tentativa fue el más rápido y cruel de todos. Al segundo día de su mapeo de la anomalía, descubrieron una verdad aún más aterradora. Las anomalías no eran estáticas. El nodo ciego que habían localizado y marcado con precisión en la cuadrícula G4 en la mañana, por la tarde se había desplazado más de 1 kilómetro al sureste. Una zona de fluctuación barométrica que habían registrado cerca del campamento simplemente desapareció, para ser reemplazada por un silencio instrumental absoluto. El fenómeno no era una característica geográfica fija, sino un sistema dinámico, impredecible y aparentemente errático. Era como intentar cartografiar las sombras de las nubes en un día de viento. Este descubrimiento fue el golpe de gracia para la mente racional de Aguirre. Si los propios errores eran inconsistentes, si el caos no seguía ningún patrón, entonces no había nada que estudiar, nada que entender. La percepción de que el entorno los vigilaba se intensificó hasta convertirse en la certeza de que estaban siendo manipulados activamente. No estaban en un laberinto estático, sino en una jaula cuyo diseño cambiaba constantemente para asegurar que no hubiera escapatoria. El diario de Aguirre de esa noche contiene una sola frase: no es física, es voluntad. Esta cascada de fracasos culminó en la primera fractura humana irreparable. La constatación de que incluso el intento de comprender su prisión era fútil fue lo que finalmente rompió al cabo Vargas. Durante la parada del mediodía del día 18, bajo un sol que parecía licuar el aire, se sentó en el suelo y se negó a participar en la siguiente ronda de mediciones. Cuando Aguirre le ordenó que se pusiera de pie, Vargas levantó la vista, con los ojos inyectados en sangre por el sol y la desesperación, y pronunció las palabras que resumían su rendición total. No tiene sentido, mi teniente. Caminar es lo mismo que quedarse quieto. Medir es lo mismo que estar ciego. No era un acto de insubordinación, sino una declaración de hechos, la conclusión lógica y devastadora de todo lo que habían experimentado. Su negativa no nacía de la fatiga, sino de una lucidez aterradora. Aguirre intentó razonar con él, apelar a su deber, pero sus palabras sonaban huecas incluso para él mismo. Se dio cuenta de que la jerarquía militar y los códigos de disciplina eran constructos de un mundo que ya no existía para ellos. La lógica del cabo era, en aquel lugar, inexpugnable, y su rendición marcó el momento en que la expedición dejó de ser un equipo y se convirtió en 3 individuos esperando su propio final. El golpe final a su psique colectiva llegó esa misma noche, un evento que solidificó su aislamiento y aniquiló la última chispa de esperanza. Mientras estaban sentados en un silencio denso alrededor de una hoguera casi inexistente, los 3 hombres oyeron un sonido. Al principio era débil, casi imperceptible, pero creció hasta volverse inconfundible. El ruido de un motor diésel, probablemente un camión o un jeep, acercándose desde el este. La reacción fue instantánea y visceral. El letargo se rompió, reemplazado por una oleada de adrenalina y una esperanza tan intensa que era dolorosa. Se pusieron en pie de un salto, gritando, agitando los brazos. Aguirre cogió la pistola de bengalas y disparó 2 cartuchos al cielo, cuyas luces rojas iluminaron brevemente el paisaje desolado con un resplandor fantasmal. Corrieron hacia la cima de una pequeña colina, tropezando en la oscuridad, con los corazones latiendo con fuerza. Pero al llegar a la cima no encontraron nada.
El sonido del motor se había desvanecido tan repentinamente como había aparecido, dejando tras de sí un silencio aún más profundo y opresivo. No fue una alucinación individual. Los tres lo habían oído. Fue un acto de crueldad deliberado por parte del desierto, una ilusión de rescate diseñada para romperlos por completo. Regresaron al campamento sin decir una palabra, entendiendo que su prisión no solo era física, sino también psicológica. De acuerdo, aquí está el bloque 5, compuesto por 7 parágrafos que narran el clímax de la expedición, continuando exactamente desde el punto anterior y siguiendo rigurosamente todas las instrucciones proporcionadas. El regreso desde la colina tras la alucinación auditiva del motor marcó el verdadero punto de no retorno, no en el mapa, sino en la psique de los 3 hombres. La esperanza no había sido simplemente arrebatada, había sido utilizada como un arma contra ellos, una demostración de poder por parte de un adversario invisible que no solo controlaba el espacio, sino también sus percepciones. El silencio que siguió a los gritos y a la luz de la bengala fue cualitativamente diferente. Ya no era un silencio pasivo, un mero vacío acústico, sino una presencia aplastante y consciente, cargada de una intención burlona. Al volver al campamento, ya no existía la tensión de la incertidumbre, sino la calma vacía de la certeza absoluta. La certeza de que no había rescate posible, porque su prisión no era una cuestión de geografía, sino de unas reglas que operaban a un nivel fundamentalmente distinto. Esa noche, por primera vez, ninguno montó guardia. El gesto, una omisión aparentemente menor en la disciplina militar, fue en realidad el acto de rendición final. Dejaron de vigilar porque entendieron que no había nada de lo que protegerse y, sobre todo, nada que proteger. El enemigo no estaba fuera, sino en la propia trama de la realidad que los envolvía. Y contra eso, un fusil y un par de ojos cansados eran completamente irrelevantes. Habían sido derrotados no por el desierto, sino por la aniquilación de su capacidad para esperar. Al amanecer del día siguiente, 24 de agosto de 1978, el teniente Aguirre tomó la última decisión oficial de la expedición. Reunió a Morales y Vargas, cuyos rostros eran máscaras de tierra y apatía, y con una voz desprovista de toda emoción, declaró la misión IGM-78B4 formalmente abortada y sus objetivos nulos. Acto seguido, en un gesto que era a la vez práctico y profundamente simbólico, ordenó la destrucción de todo el material no esencial para la supervivencia inmediata. Encendieron una pequeña hoguera con los últimos restos de leña y comenzaron a quemar los formularios de progreso, los mapas de triangulación fallidos y las copias de los informes técnicos. El papel se retorcía en el fuego, convirtiendo semanas de trabajo inútil en cenizas que el viento dispersaba en segundos. Aguirre, sin embargo, conservó 2 objetos, la brújula rota y su diario de campo personal. La quema no fue un acto de frustración o rabia, sino un ritual de desprendimiento, un reconocimiento formal de que las herramientas de su mundo, la burocracia, la metodología, la ciencia, ya no tenían jurisdicción en aquel lugar. Estaban renunciando no solo a la misión, sino a la identidad que los había traído hasta allí. Ya no eran soldados ni científicos. Eran simplemente cuerpos extraños en un organismo que estaba decidiendo lentamente si absorberlos o expulsarlos. La supervivencia ya no era un objetivo, sino una condición que se prolongaba sin su consentimiento. La disolución de la rutina militar fue el siguiente paso lógico en su desintegración. Dejaron de seguir un rumbo fijo. El concepto de oeste se había convertido en una ficción que ya no se molestaban en mantener. Simplemente caminaban, siguiendo la línea de menor resistencia, deteniéndose cuando el agotamiento era absoluto y continuando cuando el frío de la noche los obligaba a moverse para generar calor. La comunicación verbal cesó por completo, no por hostilidad, sino por irrelevancia. ¿Qué se podía decir que el paisaje no estuviera ya gritando en su silencio? Se comunicaban a través de una coreografía silenciosa de gestos mínimos, una comprensión mutua nacida de la experiencia compartida del colapso. Sus movimientos se volvieron lentos, casi geológicos, como si estuvieran imitando el ritmo del propio desierto. El racionamiento de agua y comida se volvió instintivo. Cada uno tomaba lo mínimo necesario para seguir funcionando, sin necesidad de órdenes. Estaban en un estado de automatismo desprovisto de esperanza, una marcha fúnebre sin destino. El objetivo ya no era escapar, sino simplemente existir hasta que la existencia cesara.
estaban convirtiéndose en parte del paisaje, sus uniformes cubiertos de polvo, sus pieles agrietadas por el sol, sus mentes vaciadas por la inmensidad. El desierto los estaba asimilando, borrando sus individualidades y reduciéndolos a su forma más básica, materia orgánica en movimiento. El día 19, mientras cruzaban un salar que se extendía hasta el horizonte como una página en blanco, el sargento Morales se detuvo. No fue una parada abrupta, sino una desaceleración gradual que terminó en una inmovilidad total. Aguirre y Vargas continuaron unos metros antes de darse cuenta de su ausencia y volverse. Morales estaba de pie, mirando la llanura de sal segadora, con una expresión de calma absoluta. Dejó su mochila en el suelo con un movimiento deliberado, se sentó sobre ella y sacó de su bolsillo la fotografía gastada de su familia. «Mi guerra termina aquí, teniente», dijo, su voz ronca resonando en el silencio. No había desesperación en su tono, sino una finalidad tranquila. Aguirre lo miró, y en ese momento la jerarquía y el deber se evaporaron bajo el sol implacable. No hubo órdenes, ni súplicas, ni intentos de persuasión. Aguirre comprendió que la voluntad del sargento no se había roto, sino que se había solidificado en una decisión final e inamovible. Era una rendición, pero también un acto de autonomía, la última que le quedaba. Asintió lentamente, un gesto de respeto y despedida. Él y Vargas reanudaron la marcha, sin mirar atrás, dejando a Morales convertirse en una silueta oscura contra la blancura infinita, un monumento a la aceptación del final, esperando a que el desierto reclamara lo que ya le pertenecía. La dinámica entre Aguirre y Vargas, ahora los únicos supervivientes, se transformó en algo primario y silencioso. La desaparición de la figura de autoridad de Morales eliminó la última estructura social que les quedaba. Ya no eran un oficial y su subordinado. Eran dos organismos luchando por el mismo y escaso recurso de la vida, unidos por la única certeza de su condena compartida. Su silencio mutuo ya no era tenso, sino funcional. Caminaban a pocos metros de distancia, lo suficientemente cerca para ser conscientes el uno del otro, pero lo suficientemente lejos para habitar sus propias burbujas de aislamiento mental. El mundo se había reducido a texturas y sensaciones. El crujido de la costra de sal bajo sus botas, el ardor del sol en la nuca, el sabor metálico de la sed, el peso insoportable de un cielo vacío. En su diario, Aguirre dejó de registrar datos y empezó a anotar observaciones sobre el estado de Vargas, no como un superior, sino como un naturalista observando a una criatura al borde de la extinción. «Vargas ya no mira el horizonte», escribió. «Solo mira el suelo, un paso a la vez. Ha dejado de buscar una salida. Su cuerpo sigue moviéndose, pero su mente ya ha llegado a su destino». Se mantenían juntos no por camaradería, sino por un instinto gregario, la última defensa contra la soledad absoluta que ambos sabían que sería el golpe de gracia final. La noche del día 21, ese golpe final llegó. Acamparon en una pequeña hondonada, un refugio insignificante contra un viento que parecía llevar consigo susurros de voces olvidadas. Se durmieron a pocos metros de distancia, envueltos en sus sacos de dormir, 2 puntos de calor insignificantes en una inmensidad helada. Aguirre se despertó en mitad de la noche, no por un ruido, sino por una ausencia. Una repentina intensificación del frío que no era física, sino existencial. Encendió su linterna y el haz de luz barrió el lugar donde Vargas debería haber estado. El saco de dormir estaba allí, vacío pero cerrado, como si su ocupante se hubiera evaporado. Junto a él, su cantimplora, aún con 1/3 de su agua. Aguirre se levantó, el corazón martilleándole en la garganta. No había señales de lucha, ni de que se hubiera arrastrado. Siguió las huellas de Vargas con la linterna. Las pisadas se alejaban unos 20 metros del campamento, describiendo un círculo cerrado y errático, para luego detenerse abruptamente en medio de un terreno llano y sin accidentes. Simplemente se acababan. No había más huellas que se alejaran. Aguirre gritó el nombre de Vargas, una y otra vez, hasta que su voz se rompió. El desierto devoró el sonido instantáneamente.
respondiendo con un silencio más profundo y absoluto que nunca. Ahora estaba solo. La asimilación estaba casi completa. La soledad total fue el catalizador final de la transformación de Aguirre. Sin la presencia de otro ser humano para anclar su percepción de la realidad, su mente se liberó de las últimas ataduras de la lógica convencional. La lucha había terminado. Ya no intentaba escapar, ni medir, ni comprender. Aceptó su lugar dentro del fenómeno. Se convirtió en un observador pasivo, un testigo. Su diario cambió drásticamente. Las entradas dejaron de ser narrativas para convertirse en fragmentos de pensamiento, diagramas de patrones que veían en la arena, intentos de transcribir la geometría del silencio. Dejó de percibir el entorno como hostil y comenzó a verlo como un sistema complejo de información que sus sentidos apenas podían empezar a descifrar. La paranoia fue reemplazada por una extraña sensación de pertenencia. Ya no era un intruso, sino una parte del mecanismo. Su último registro coherente, escrito con una caligrafía sorprendentemente firme, no refleja la locura, sino una revelación lúcida y aterradora. He comprendido el error fundamental de nuestra misión, escribió. Vinimos aquí para trazar un mapa, para imponer nuestras líneas y nuestras medidas sobre la Tierra. Pero este lugar no es un objeto a ser medido, es un instrumento que mide a quienes entran en él. No estábamos perdidos, estábamos siendo calibrados. Con esta aceptación, el teniente Javier Aguirre, el cartógrafo, completó su propia y definitiva topografía del colapso de un mundo y del nacimiento de otro. De acuerdo. Aquí tienes el bloque 6, compuesto por 6 parágrafos que narran el desfecho y las consecuencias de la expedición, continuando exactamente desde el punto anterior y siguiendo rigurosamente todas las instrucciones proporcionadas. ¿Qué fenómeno físico o psicológico pudo causar un colapso tan completo y sistemático en un equipo de militares entrenados para soportar las condiciones más extremas? Las respuestas, si es que existen, quedaron enterradas bajo toneladas de arena y décadas de secreto de Estado. El desierto, con su paciencia geológica y su indiferencia hacia los asuntos humanos, guarda la verdad, impasible ante los intentos de trazar líneas sobre su inmensidad y de imponer un orden que no le pertenece. La historia se convirtió en un recordatorio de que no todos los enemigos son visibles y no todas las batallas se pueden ganar. La tragedia del teniente Aguirre y su equipo no reside en su desaparición o en su locura, sino en el hecho de que encontraron una verdad que nadie estaba dispuesto a escuchar. Una verdad que sugiere que, a pesar de toda nuestra tecnología y conocimiento, apenas hemos arañado la superficie de los misterios que nuestro propio planeta alberga. La misión no fracasó por un error humano o una falla técnica, fracasó porque se encontró con algo para lo que no existían protocolos, la evidencia de que la realidad objetiva, la base de toda ciencia y exploración, podía ser localmente maleable y subjetiva. El hombre que fue a medir el mundo terminó siendo desmedido por él, perdiendo no solo su rumbo, sino su propia estructura mental en el proceso. El informe oficial citó errores humanos, pero en el desierto, la Tierra sigue sin obedecer a los mapas, esperando a los próximos que intenten medir su silencio. De acuerdo, aquí tienes el bloque 7, con los 5 parágrafos de conclusión y el mensaje final, continuando la historia y siguiendo rigurosamente todas las instrucciones proporcionadas. El legado oficial de la expedición IGM-78-B4 es una carpeta delgada, guardada bajo llave en un archivo militar, cuyo contenido se reduce a una narrativa de fracaso predecible, error humano, condiciones extremas, tragedia inevitable. Es una explicación limpia, eficiente y sobre todo tranquilizadora. Sin embargo, el legado real, el que pervive en los ecos del desierto y en las páginas clasificadas del diario de Aguirre,
no es una historia de fracaso, sino de un encuentro. No se trata de lo que el equipo no pudo hacer, sino de lo que encontró, la evidencia de que nuestra comprensión del mundo es frágil y local. La existencia del geólogo Matías Lira, 35 años antes, transforma la tragedia de Aguirre de un incidente aislado a un patrón recurrente, un ciclo de advertencias ignoradas. La versión oficial no es solo una simplificación, es un mecanismo de defensa institucional contra una verdad demasiado grande e incómoda para ser admitida, que hay lugares en nuestro propio planeta que operan bajo un conjunto de reglas que no hemos comenzado a comprender, y que nuestros mapas, en el mejor de los casos, una presunción. El coste humano de este encuentro sirve como la advertencia más cruda. La transformación del teniente Aguirre es quizás el aspecto más aterrador de este legado. No murió, pero lo que le sucedió fue, en cierto modo, peor. Fue despojado de la misma esencia de su identidad. El hombre que medía el mundo ya no podía navegar su propia habitación. El cartógrafo que definía la realidad con líneas precisas quedó atrapado en una existencia sin dimensiones. Su locura no era un simple colapso mental, sino una adaptación forzada a una realidad diferente, una que su cerebro no podía procesar sin romperse. La rendición consciente del sargento Morales y la desaparición silenciosa y absoluta del cabo Vargas representan otras dos respuestas a lo inconmensurable: la aceptación y la asimilación. Sus destinos no son solo una nota a pie de página en un informe fallido, sino el testimonio del precio que se paga cuando la exploración se convierte en intrusión. El legado de estos tres hombres es una pregunta inquietante. ¿Cuánto de nuestra cordura depende de que el mundo se comporte como esperamos que lo haga? Más allá de las vidas perdidas o rotas, el legado más tangible y persistente es el propio vacío en el mapa. Ese sector de la frontera chileno-boliviana sigue siendo, a día de hoy, una mancha de incertidumbre en las cartas geográficas más modernas. Los intentos posteriores, equipados con tecnología satelital y GPS, han arrojado resultados anómalos y datos no concluyentes, citando interferencias persistentes de origen desconocido. El lugar sordo se niega a ser definido. Este espacio en blanco ha dejado de ser una simple ausencia de información para convertirse en una presencia, un monumento a los límites de nuestro conocimiento. Es un recordatorio físico y permanente de que no todo el planeta está destinado a ser cuadriculado, nombrado y explotado. Su resistencia activa a ser cartografiado es el legado más poderoso de la expedición de Aguirre, la prueba de que hay misterios que no están esperando a ser resueltos, sino a ser respetados. El vacío no es un fracaso cartográfico, es una característica del terreno. La lección que perdura de la misión IGM 78-B4 no es de carácter técnico o logístico. No se trata de la necesidad de mejores equipos o de una preparación psicológica más exhaustiva. La lección es más profunda, de naturaleza casi filosófica. Es una advertencia contra la arrogancia de creer que todo rincón del planeta puede y debe ser sometido a nuestras cuadrículas y nomenclaturas. La expedición fracasó en el momento en que ignoró las palabras de los Aymara, en el instante en que asumió que su ciencia era superior a un conocimiento ancestral nacido de la experiencia directa. Su error fundamental, como intuyó Aguirre en su última entrada lúcida, fue intentar imponer un orden en un lugar que ya poseía uno propio, aunque incomprensible para la mente humana. El verdadero propósito de la expedición, sin que ellos lo supieran, no fue medir la Tierra, sino ser medidos por ella. El legado final es, por tanto, una lección de humildad, la constatación de que ser un explorador no siempre significa ser un conquistador. A veces significa ser un testigo silencioso de algo mucho más grande. El informe oficial citó errores humanos, pero el verdadero error fue asumir que eran los únicos que estaban observando. En la inmensidad de Atacama, el silencio no es ausencia, es memoria. La Tierra recuerda a Aguirre, a Morales, a Vargas, y antes que a ellos, a Matías Lira. Y espera. Espera a los próximos que, armados con su propia certeza y su propia tecnología, intenten trazar líneas sobre un lugar que no las desea, ignorando que algunos vacíos en el mapa no son espacios por llenar, sino fronteras que nos advierten dónde debemos detenernos. La historia no ha terminado, simplemente está en pausa, esperando a que el patrón se repita. Si crees que la verdadera exploración comienza donde terminan los registros oficiales, comparte esta investigación. Suscríbete para descubrir más historias que fueron archivadas para ser olvidadas.